Óiganme bien esto, porque aquí las cuentas no cuadran. En marzo de este año, Chiqui Bombom salió en cámara, bien orgullosa, a desmentir el rumor de que Telemundo la iba a correr y hasta presumió el contrato nuevo, más jugoso, dijo ella misma. 5 meses después fue la propia Chiqui la que le metió a su cadena el rumor más grande que ha corrido en años. 500 personas, 500, dijo en un TikTok Live como si nada, la misma que en marzo juraba que inventar rumores sobre ella era una maldad. Pues esa. Aquí el detalle que casi nadie está contando. Hay algo en el pasado de Chiqui que nadie ha puesto junto a esto. Algo de hace años que explica por qué esta vez el numerito le salió tan caro. El contrato que renovó en marzo, la imagen que se construyó como la consentida del público y casi 4 años de carrera en Telemundo, todo eso quedó puesto en la balanza de un solo TikTok Live. Y lo que pasó después de esa disculpa, tampoco lo contó nadie en su momento. Para entender lo que le pasó a Chiqui Bombom este agosto, hay que regresarse 5 meses hasta marzo, cuando ella misma se sentó frente a las cámaras de En Casa con Telemundo a apagar un rumor con sus propias manos. Circulaba que la iban a correr de la cadena. Y ahí estaba ella con esa sonrisa que la hizo famosa diciendo que no, que para nada, que al contrario le habían renovado el contrato, y no cualquier contrato, uno más jugoso, presumió, junto con esa confianza de quien sabe que el público la quiere y que la cadena también. Porque eso hay que decirlo primero, para que se entienda todo lo que viene después. A Chiqui Bombom la gente la adora. Lleva casi 4 años en Telemundo desde que debutó como conductora fija en diciembre de 2022 y en ese tiempo se ganó fama de ser el alma del programa, la que rompe el hielo en cada transmisión, la que se ríe fuerte sin que le importe cómo se ve, la que dice lo que piensa sin pasarlo por ningún filtro. Esa espontaneidad es justo lo que la audiencia celebra de ella. Es dominicana, llegó a la televisión hispana en Estados Unidos con esa mezcla de calidez caribeña y desparpajo que no se puede fingir. Con los años se volvió una de las caras más queridas de Hoy Día y de En Casa con Telemundo. La conductora dominicana de Telemundo, la que hace que las mañanas se sientan como estar en la sala de una amiga que cuenta todo sin pena. Aquel día de marzo, cuando desmintió el rumor de su propio despido, lo hizo con el mismo tono directo que usa para todo, sin rodeos, mirando a cámara, dejando claro que el chisme de su salida no tenía ni pies ni cabeza. Sus compañeros de panel se rieron con ella, el público en redes celebró la noticia del contrato renovado, y por un rato pareció que Chiqui Bombom había cerrado el capítulo con broche de oro. Nadie, ni ella misma, se imaginó la ironía que venía en camino. Porque 5 meses después, la mujer que juró frente a cámaras que hablar de despidos sin fundamento era una injusticia contra ella, fue la que le puso a su propia cadena el rumor más grande que ha corrido en Telemundo en años. Un rumor con número exacto, con cifra que suena a titular de periódico 500 personas. Y nada que ver con esos rumores vagos que se disuelven en un día sin dejar huella. Y esa confianza no salió de la nada. Chiqui Bombom se ganó con los años la fama de ser la conductora que dice las cosas como son, la que no le tiene miedo a soltar una opinión incómoda en plena transmisión aunque después le cueste una disculpa. Esa reputación de honestidad sin filtro es justo lo que hizo que, en marzo, cuando desmintió el rumor de su despido, nadie dudara de su palabra ni un segundo. Si Chiqui lo decía, tenía que ser cierto. Esa misma confianza, ganada a pulso durante casi 4 años frente a cámaras, fue la que después se le volvió en contra cuando usó exactamente la misma seguridad para soltar una cifra que nunca pudo comprobar. Ahí está la contradicción que nadie ha señalado con nombre y apellido. La misma Chiqui Bombom que en marzo pedía respeto, que exigía que no se hablara de despidos sin pruebas, fue, 5 meses después, la fuente original de un rumor de despidos masivos sin ninguna prueba de por medio. La reina del escándalo que siempre termina disculpándose ya estaba, sin saberlo, escribiendo el guión de su próxima caída, y para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que ir al momento exacto en que la frase se le salió de la boca, sin pensarlo 2 veces frente a una pantalla que graba todo y no perdona nada. Era, según cuentan, un TikTok Live de esos casuales, de los que ella hace seguido para conectar con su público fuera del horario de la televisión. Alrededor del 6 de agosto, un jueves cualquiera, Chiqui Bombom transmitiendo en vivo desde donde fuera que estuviera esa noche, hablando de lo que se le ocurría en el momento, entre risas, comentarios sueltos y esa cercanía que tanto le agradece su público que la siente más amiga que celebridad. El periodista argentino Javier Seriani, que difunde sus reportes desde su propio canal de YouTube, nunca desde televisión abierta ni cadena nacional, siempre desde su propio espacio, contó después que la conductora dominicana traía algunas cositas de más encima esa noche. Ese detalle específico solo aparece en su versión, y ninguna otra fuente lo ha confirmado de forma independiente, así que aquí queda solo como lo que es, una versión, no un hecho.
Lo que sí quedó grabado, lo que sí se volvió viral en cuestión de horas, fue la frase que soltó frente a su propia cámara, mirando directo al lente, con la misma seguridad con la que en marzo había desmentido su rumor. Telemundo ahora se está preparando para votar a 500 gente. Así tal cual, sin anestesia, ni contexto, ni fuente, ni matiz, ni un creo que o un me contaron que suavizara la bomba. 500 personas, dijo Chiqui Bombom, como quien comenta el clima de la mañana mientras se toma un café. Y la frase corrió como reguero de pólvora, de TikTok a X, de X a los canales de chisme que viven de recortar exactamente este tipo de momentos. Punto y de ahí directo a los pasillos de la propia cadena que la emplea desde hace casi 4 años. En minutos, el clip ya tenía miles de reproducciones, resubido una y otra vez por cuentas de chisme que no perdonan un momento así. Porque aquí está el detalle que hace que esto no sea solo un comentario torpe en redes sociales. Chiqui Bombom trabaja en Telemundo, cobra de Telemundo y nos aparece en la pantalla de esa cadena todas las mañanas, frente a millones de personas que la ven como una autoridad sobre lo que pasa adentro, algo muy distinto de alguien que solo repite lo que escuchó por ahí en la fila del supermercado. Y cuando ella dice, con esa seguridad de conductora experimentada, Telemundo va a votar a 500 gente, el público le cree porque asume, con toda la lógica del mundo, que ella tiene información de adentro. Que si lo dice así, sin titubear, sin reírse después como quien hace una broma, es porque alguien se lo confirmó, porque vio un documento, porque escuchó algo en un pasillo que nadie más escuchó. Y lo único que tenía detrás era su palabra, suelta en un live sin editar, en un momento de esos en los que la boca se adelanta al filtro y ya no hay manera de meterla para atrás. Ningún documento, ninguna fuente confirmada, ninguna filtración real que sostuviera la cifra. La indignación no tardó en llegar, ni de compañeros ni de la propia cadena. Y el primero en reaccionar con nombre y apellido, según lo que se sabe hasta ahora, fue alguien de adentro. Alguien con autoridad suficiente para que su advertencia pesara de verdad y no se quedara en un simple comentario más entre miles. Wilson Sweat, productor de la cadena, no se guardó nada. Salió a advertirle públicamente a Chiqui Bombom que ese comentario le iba a traer graves consecuencias con nombre y apellido frente a todo el que quisiera leerlo el 11 de agosto, justo un día antes de que ella se retractara en cámara. Un regaño discreto se queda entre dos personas, detrás de una puerta cerrada. Esto lo vio quien quiso verlo. Imagínense el peso de eso. Un productor de la cadena exponiéndose él mismo frente a las mismas redes que ya estaban en llamas, saliendo a decirle en público a una de sus conductoras estrella que las cosas se le podían complicar en serio si no corregía el rumbo. Adentro de las oficinas, según lo que se sabe, el ambiente ya era de alarma. La cifra de 500 despidos había llegado a oídos de empleados que, sin tener ninguna razón real para preocuparse, pasaron el fin de semana con el estómago revuelto, preguntándose si su nombre estaba en alguna lista que nunca existió. Y mientras eso pasaba dentro de las oficinas de Telemundo, afuera, en redes, se armaban dos trincheras que no se iban a mover ni un centímetro durante los días siguientes. Por un lado, sus compañeros de elenco salieron a respaldarla, uno por uno, sin pedirles permiso a nadie y casi al mismo tiempo, cuando como si se hubieran puesto de acuerdo para no dejarla sola ni un segundo. Carlos Adrián le escribió que estaba con ella. Gabriel Coronel se sumó al respaldo público apenas horas después. Génesis Suero le dijo, con esas palabras exactas, que la esperaban con los brazos abiertos. Aleida Ortiz remató que contaba con ella siempre. Era prácticamente un cierre de filas, la familia de Telemundo saliendo a proteger a la conductora dominicana como quien defiende a una hermana que metió la pata, pero que sigue siendo de los suyos y que no la van a dejar sola frente al linchamiento digital que ya se estaba armando en los comentarios. Por el otro lado estaba el reproche, más frío, más filoso, sin ganas de perdonar tan rápido. Y ahí apareció el periodista mexicano Gabo Cuevas con un comentario de una sola palabra bajo la publicación del escándalo: estudia. Nada más, pero ese comentario, corto como fue, dividió a la audiencia en dos bandos completos, porque tocaba una fibra que ya venía sonando desde antes, la idea de que a Chiquis se le da fácil hablar con seguridad de cosas que no puede sostener. Así que cuando llegó el numerito de los 500 despidos sin fundamento, el estudio de Gabo Cuevas no salió de la nada, fue el remate de un reproche que ya llevaba días cocinándose a fuego lento, con nombre y apellido psicológico, exactamente lo que le hicieron .i que muchos en la audiencia sintieron que por fin tenía sustento real. El comentario de Gabo Cuevas no se quedó solo. Debajo de él se armó una discusión larga, de esas que crecen hora tras hora. Unos defendían a la conductora dominicana diciendo que todos hablan de más alguna vez y que no por eso hay que crucificarla.
Otros insistían en que una figura pública con casi 4 años en una cadena grande no puede darse el lujo de inventar cifras de despidos como quien cuenta un chisme de pasillo. En medio de esa discusión, el nombre de Chiqui Bombom se volvió tendencia por dos razones opuestas al mismo tiempo. Para unos, la prueba de que sigue siendo auténtica y espontánea, sin filtros de relaciones públicas. Para otros, la prueba de que esa misma falta de filtro ya no se puede seguir premiando cuando afecta a cientos de familias que trabajan en la cadena y que por un rato, de verdad, creyeron que podían perder su empleo por un comentario sin fundamento. Y es que ese reclamo, el de Estudia, tocaba algo más grande que un solo comentario suelto en TikTok. La conductora dominicana ha construido buena parte de su carrera hablando con la misma seguridad de todo lo que se le atraviesa, sea un chisme de farándula, una opinión sobre otra colega o, ahora, el futuro laboral de 500 personas que ni siquiera conoce. Esa seguridad es carisma cuando habla de su vida. Se vuelve otra cosa completamente distinta cuando habla con el mismo tono de algo que puede afectar el sustento de gente real. Y ahí, atrapada entre el respaldo cerrado de sus compañeros y el reclamo de una parte del público que la sentía imprudente, Chiqui Bombom tenía que decidir qué hacer con todo el ruido que ella misma había levantado. Porque una cosa quedaba clara, el silencio ya no era opción. Wilson Sued lo había dejado dicho en voz alta frente a todo mundo y toda la cadena estaba mirando para ver cómo reaccionaba su conductora consentida ante la advertencia. Lo que nadie sabía todavía, mientras la guerra pública seguía su curso en redes y los comentarios seguían acumulándose por miles, era que adentro de Telemundo algo se estaba moviendo esa misma semana, algo que solo saldría a la luz varios días después y que cambiaría el tono de toda esta historia. El 12 de agosto, la reina del escándalo que siempre termina disculpándose volvió a sentarse frente a las cámaras de En Casa con Telemundo. En marzo había ido a desmentir. Esta vez fue a retractarse, con la voz más pausada de lo normal, con esa mezcla de seriedad y nervios que se le nota a cualquiera cuando sabe que hay demasiado en juego y que no hay forma de suavizar lo que viene. Quiero dejar claro que no tengo acceso a ese tipo de información interna y reconozco que cometí un error. Asumo total responsabilidad de mis actos, dijo, mirando a la cámara sin desviar la mirada. Y ahí, frente a millones de espectadores que la ven todas las mañanas, la conductora que semanas antes presumía su contrato renovado tuvo que admitir, en vivo y sin cortes, que había hablado de más sin tener con qué sostenerlo, que había puesto en la boca de su propia cadena una acusación que jamás pudo comprobar con nada. Remató con una frase que buscaba reparar el daño y demostrar lealtad al lugar donde la conductora dominicana de Telemundo lleva casi 4 años trabajando. Dijo que la cadena está teniendo bastante éxito, contó como quien intenta, con una sola oración cuidadosamente elegida, deshacer el nudo que ella misma amarró unos días antes sin pensarlo. La disculpa calmó a muchos, al menos en el momento. Sus compañeros repitieron el respaldo que ya habían mostrado en redes días antes, y en los comentarios del segmento se leían mensajes de perdón de todos nos equivocamos, de gente que prefería quedarse con la conductora que conocían de años y no con el error de un solo día. Y hay que decirlo con toda claridad, porque en medio del escándalo circuló la idea de que la habían corrido de la cadena. Chiqui Bombom siguió oficialmente en la nómina de Telemundo, sin despido ni comunicado que lo insinuara. Pero había un detalle que la cámara no mostró esa tarde de retractación, uno que el propio público empezó a notar apenas unos días después, cuando prendían la tele por la mañana y algo faltaba en la pantalla que ya se habían acostumbrado a ver. Esa semana, Chiqui Bombom dejó de salir al aire. El programa siguió su marcha sin ella, con otros conductores llenando el espacio que normalmente ocupaba su risa y sus comentarios espontáneos. Y aunque nadie dijo en pantalla por qué faltaba, el público de años, el que la ve todas las mañanas desde su casa con el café en la mano, empezó a atar cabos rapidísimo. No hacía falta un comunicado para entender que algo no estaba bien. People en español fue el medio que puso el dedo en la llaga y reportó lo que estaba pasando puertas adentro, que Chiqui Bombom había quedado suspendida durante unos días, sin que Telemundo emitiera jamás un comunicado oficial que lo confirmara. La cadena guardó silencio, ni lo negó, ni lo confirmó. Y ese silencio para el público que seguía la historia día a día pegado a la pantalla se sintió como una respuesta en sí misma. La ausencia de la conductora dominicana no pasó desapercibida ni un solo día. Ella es el alma de ese programa. No se atrevan a dejarla ir, escribió alguien del público bajo una de las publicaciones sobre el caso. Y ese comentario resume bien lo que sentía buena parte de la audiencia. La extrañaban en pantalla aunque supieran perfectamente por qué no estaba ahí esa semana. Y aquí es donde entra, otra vez, la versión que circuló desde el canal de Javier Seriani, con el periodista argentino que se ha convertido en una de las voces que más cuenta lo que pasa puertas adentro de las cadenas hispanas, aunque nunca desde un espacio de televisión abierta, siempre desde su propio canal de YouTube.
Es un patrón que se le conoce bien. Cada vez que algo así estalla, el águila, como él mismo se llama, aparece presentando el percance ajeno como la prueba de que él ya lo sabía, de que su olfato periodístico no falla. Según su relato sobre lo de Chiqui Bombomí, hay que decirlo tal cual es. Una versión que él difundió y que Telemundo jamás confirmó con un documento. A la conductora la citaron a una reunión con recursos humanos y con abogados de la cadena. De esta reunión salió una suspensión de una semana completa, sin goce de sueldo. Nadie en Telemundo ha salido a desmentir ese relato. Tampoco nadie ha salido a confirmarlo con papel en mano. Así que quede clarísimo. Para no meterle a esta historia un solo dato de más del que se pueda comprobar, es la versión que circula desde el canal de Seriani. Como hecho comprobado con comunicado oficial de la cadena, lo que sí es un hecho reportado y visible para cualquiera que prendiera la tele esos días es que la conductora dominicana desapareció de pantalla, que la prensa lo documentó con nombre y fecha, bien que el precio de aquel TikTok Live de un jueves cualquiera terminó siendo mucho más alto de lo que ella misma calculó cuando soltó la frase sin pensarlo 2 veces frente a su cámara. Y aquí viene el dato que casi nadie está poniendo sobre la mesa, el que de verdad explica por qué este numerito pesa tanto, un patrón que lleva 5 años repitiéndose, casi calcado cada vez que a Chiqui se le sube la confianza. Porque a Chiqui Bom Bom ya se le había salido la boca antes y ya había terminado pagando con una disculpa grabada frente a las cámaras. Hay que regresarse mucho más atrás, hasta el 15 de julio de 2021, mucho antes de Telemundo, mucho antes de En Casa con Telemundo, cuando Chiqui Bom Bom amenazó con demandar a una fan. El delito de la fan había mandado a imprimir una playera con una de las frases más queridas de Chiqui, buenas buenas como quien celebra a su ídola con lo que tiene a la mano y un poco de creatividad casera. En vez de tomarlo como el cariño genuino que era, Chiqui Bom Bom sacó las garras legales y amenazó con llevar el asunto a los tribunales por una simple playera. El público, que en ese entonces también la quería mucho, no se lo perdonó tan fácil. Le llovieron las críticas por ir contra una admiradora por algo tan inofensivo como una playera casera hecha con cariño. Y el resultado fue el mismo que ahora, calcado casi a la letra. Chiqui terminó grabando un video de disculpa, pidiendo perdón, bajándole el tono al asunto hasta que la ola de críticas se calmó. Provocar, medir la reacción del público, disculparse en cámara cuando la cosa se pone fea de verdad y ya no hay forma de darle la vuelta. Ese es el ciclo completo, y lleva repitiéndose durante 5 años con distintos disfraces, una playera, un rumor de despidos, pero el mismo libreto de fondo escena por escena. La diferencia esta vez es que el ciclo, por primera vez en todo ese tiempo, le costó algo de verdad, algo que se puede medir en días fuera del aire y en un sueldo pausado. En 2021, la disculpa fue suficiente y ahí quedó todo, sin ninguna consecuencia laboral visible ni reportada. En 2026, la disculpa vino acompañada de una suspensión reportada por la prensa, de días completos fuera del aire, y de un contrato que renovó apenas en marzo, con bombo y platillo, presumiéndolo frente a cámaras como si fuera blindaje absoluto, y que hoy, después de todo este numerito, muchos empiezan a ver más frágil de lo que ella misma pintaba hace apenas 5 meses. Sus compañeros, eso sí, no la soltaron durante esos días de ausencia. El respaldo que Carlos Adrián, Gabriel Coronel, Génesis Suero y Aleida Ortiz mostraron desde el primer momento del escándalo se sostuvo también durante la suspensión reportada, junto con mensajes que seguían apareciendo en redes mientras la conductora dominicana no salía al aire. Puertas afuera, Telemundo nunca dijo una palabra oficial. Puertas adentro, según todo lo que se sabe, la decisión ya estaba tomada y Chiqui Bom Bom tuvo que vivirla en silencio, lejos de las cámaras que la habían hecho famosa durante casi 4 años. Y mientras todo esto pasaba, mientras la cadena guardaba silencio oficial y la prensa reportaba la suspensión sin confirmación, Chiqui Bom Bom soltó otra frase desde su casa que dejó a todo mundo con la duda clavada. Adelantó que viene algo espectacular. Con algo muy fuerte, la misma boca que 5 meses atrás presumía contrato renovado y que apenas unos días atrás tuvo que disculparse en Cámara Nacional por hablar de más, prometiendo ahora algo que no trae fecha, ni nombre de proyecto, ni un solo detalle que se pueda comprobar todavía. Nada más que la promesa, suelta en el aire. ¿Será que el ciclo por fin se cerró esta vez y la lección de verdad se aprendió después de 5 años de repetir el mismo error? ¿O la reina del escándalo que siempre termina disculpándose ya está preparando, sin que nadie lo note todavía, el siguiente capítulo de la misma historia de siempre? Eso, mis amigas, todavía no lo sabe nadie con certeza, ni siquiera ella misma seguramente, mientras espera desde su casa a ver qué tanto le costó, al final el numerito de los 500 despidos que nunca existieron. Y aquí se las dejo con la pregunta que de verdad importa. ¿El ciclo de Chiqui por fin se cerró o el numerito de los 500 fue apenas el primer capítulo de algo más grande? Ustedes decidan en los comentarios de qué lado están.
Y si les pareció caro lo que le costó a Chiqui Bombom hablar de más, esperen a ver lo que el público le hizo a Galilea Montijo en cuanto se quedó sin su lugar en la final. Otra historia, otro final, con una reacción del público que está en la tarjeta que tienen en pantalla ahora mismo. Denle clic y compruébenlo ustedes mismas.